Una película es más que la suma de sus partes. Los planos, la continuidad y la iluminación son elementos que, bien utilizados, crean una imagen seductora e interesante. Hoy veremos cómo se construye la imagen. Continuidad cinematográfica. Podríamos ejemplificarlo de mejor manera como el mantener la coherencia en la dirección de los personajes y de sus gestos y miradas. Otro tipo de continuidad que debemos considerar es la continuidad en la iluminación, logrando que no existan cambios repentinos de luminosidad y color dentro de un mismo espacio y secuencia. Y no debemos olvidar además la continuidad en el vestuario y en el escenario. Angulaciones de cámara. Normal es cuando situamos el ángulo de la cámara paralelo al suelo. Picado. Esta vez la cámara se sitúa por encima del objeto o sujeto mostrado, de manera que éste lo vemos desde arriba. Contrapicado. Es todo lo contrario al picado. Por ejemplo, contrapicado perfecto. Aquí la cámara se sitúa completamente por debajo del personaje en un ángulo perpendicular al suelo. El plano detalle. El plano detalle recoge una pequeña parte de un cuerpo u objeto. En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva y los gestos se intensifican por la distancia tan mínima entre cámara y sujeto-objeto. Sirve para enfatizar algún elemento de esa realidad. Primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano capta el rostro desde la base del mentón hasta la punta de su cabeza. También dota de gran significado a la imagen. Primer plano. El primer plano, en el caso de la figura humana, recogería el rostro y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano, corresponde a una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. Plano medio corto. El plano medio corto captaría el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos permite aislar una sola figura dentro de un recuadro y descontextualizarla de su entorno para concentrar en ella la máxima atención. El plano medio. Con el plano medio recortamos el cuerpo a la altura de la cintura. Se correspondería con la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos. Plano americano. El plano americano o plano medio largo recorta la figura por la rodilla aproximadamente. Es óptimo en el caso de encuadrar a 2 o 3 personas que están interactuando. Plano conjunto. El plano conjunto es el encuadre en donde se toman la acción del personaje principal con lo más cercano. Podría ser, por ejemplo, una conversación. El plano general. El plano general muestra un gran escenario o una multitud. La persona no está o bien queda diluida en el entorno, lejana, perdida, pequeña, masificada. Tiene un valor descriptivo. Existen distintos tipos de planos. Cuando hablamos de un plano siempre nos referimos a la relación entre la cámara y la figura humana o los objetos que grabamos. Cada uno de estos planos ofrece un ángulo distinto desde el que se puede registrar la realidad. Por lo tanto existen dos tipos de planos. Los planos de angulación normal, que son los menos utilizados, y los planos enfatizadores, los cuales poseen a su vez distintos planos dentro de ellos, tales como los planos en picado, planos en contrapicado o planos subjetivos. El tamaño del plano es la relación que guardan los objetos o personas con la superficie del recuadro. Esta distancia no tiene por qué corresponder con la distancia real o física, puesto que puede ser ficticia, generada por el uso de variados tipos de lentes, es decir, efectos ópticos. El marco o recuadro del plano podemos definirlo como el límite que recortamos rectangularmente de la realidad. Además, el tamaño del recuadro puede incorporar expresividad. Por otra parte, el recuadro solo selecciona el fragmento de la realidad que queremos destacar y lo excluye del resto, es decir, lo descontextualiza. Ahora que ya has aprendido más sobre los planos, la iluminación y la continuidad, solo te falta ponerlo en práctica. Visítanos en nuestro blog para más actividades e información, imagenaudiovisual.wordpress.com.